Hola mis amigos, cordial saludo. A propósito de las palabras del presidente de la República en Cali el 11 de junio, tratando de explicar la diferencia entre el Estado social y el Estado social de derecho, vale la pena recordar la historia, mirar la historia que nos dice al respecto. El Estado social fue creado por los alemanes en 1890 a través de la Constitución de Bismarck, porque se había alborotado la clase obrera en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, y entonces el Estado se ve en la necesidad de calmar un poco la protesta, el descontento social, creando unos servicios, unas políticas que permitieran aliviar la situación. Fue cuando se adoptó las políticas de seguridad social, que hoy conocemos como seguridad social, donde están las pensiones, las cesantías y todo este tipo de servicios. Entonces, con ello el Estado queda con tres campos, porque cuando se había creado, en la época de la Revolución Francesa, tenía dos campos: los derechos políticos y los derechos civiles. Ahora entonces queda con la posibilidad de brindar servicios sociales, y se considera como la creación de la política social y el nacimiento del Estado social. 20 años después, ya en 1910, nuevamente los alemanes, preocupados porque las posturas absolutistas estaban tomando mucha fuerza en Europa, y los absolutistas querían volver a recuperar el Estado, entonces crean el Estado de Derecho, para efecto de poner a que el Estado también se someta a las normas. Desde entonces es que se viene diciendo que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Pero luego vino en 1929 la Gran Depresión, la crisis de la economía del capitalismo mundial. Entonces en 1930 la situación era bastante grave en todo el mundo occidental, y por supuesto en Alemania. Entonces nuevamente los alemanes intervienen en su pensamiento y crean el Estado Social de Derecho, que significaba algo así como recoger el Estado Social de 1890 y el Estado de Derecho de 1910, haciendo que las necesidades humanas se convirtieran en derechos, para que el Estado se viera obligado a atender las necesidades humanas, porque ya en 1910 se había establecido que los derechos era una obligación del Estado, y que eran algo muy grande que el Estado no podía desconocer, y sino que tenía que responder. Entonces el Estado Social de Derecho de 1930 de Alemania lo que planteaba era la obligación de que, como la crisis de la economía golpeaba tanto a las clases populares, a los pobres, entonces que el Estado adoptara medidas para atender las necesidades humanas, convirtiendo las necesidades humanas en derechos, para así verse obligado a atender.
Lo que el presidente decía era que la Asamblea Constituyente había querido en 1991 traer ese modelo de Estado, el Estado social de derecho que habían creado los alemanes en 1930, para efecto de que lo más importante fuera lo social, no tanto los derechos. Es decir, los derechos como un instrumento para intervenir y solucionar lo social, o sea, las necesidades humanas. Pero ¿qué pasó? Y era la queja que tenía el presidente en su discurso. César Gaviria Trujillo lo que hizo fue aprovechar el concepto del Estado social de derecho para meter el Estado neoliberal. Inspirado en Schumpeter, en lo que se llama el Estado schumpeteriano, lo que hizo Gaviria fue utilizar el esquema del Estado social de derecho para facilitar la implementación del Consenso de Washington que Rudolf Hömes había firmado en 1989, auspiciado por el IIE, Instituto para la Economía Internacional, una ONG privada de Washington, que hoy se llama Instituto Peterson y que fue en ese tiempo patrocinada por los fondos de inversión, es decir, por el capitalismo rentista. Ellos financiaron el Consenso de Washington y luego auspiciaron la implementación de lo que César Gaviria llamó el desarrollo de la Constitución, y fue pagado por el IIE el costo de ese desarrollo, que no era otra cosa que meter el Estado neoliberal. 20 años después, cuando se celebraron los primeros 20 años de esa Constitución, la Universidad Externado de Colombia realizó un evento sobre qué había pasado a los 20 años, y plantearon eso los que intervinieron en el evento de la Universidad Externado. Dijeron: en estos 20 años ha habido mucho de los derechos, sí señor, mucha tutela, se han tutelado pero terrible, pero nada de lo social, nada de lo social. Entonces ahora lo que plantea el presidente es eso, de que hay que rescatar el Estado social de derecho, que implica democracia participativa, y no solo la democracia representativa. Entonces no es el Congreso de la República, no es el Senado como representantes elegidos, sino la democracia participativa, es el poder público directamente consagrado en el artículo 3 de la Constitución, quien puede y debe tomar decisiones. Claro, así no es la democracia participativa, porque tampoco puede ser que para cada decisión tenga que hacerse una consulta popular, o sea, es terrible. Para poder hacer democracia participativa se necesita que funcione la descentralización política y que funcione la cogestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad a través de políticas públicas bottom-up, es decir, construidas de abajo hacia arriba, y que las decisiones las tomen desde las comunidades de barrio, si es posible, para que no haya ese centralismo que hoy nos tiene ahogado, el centralismo bogotano, que en donde deciden todo es en Bogotá y ya nos mandan todo para acá. Esa es otra cosa, no es propiamente a punta de consultas populares que se puede ejercer la democracia participativa. Pero lo importante es tener en cuenta lo que es el Estado social de derecho creado por los alemanes y lo que es el Estado neoliberal que César Gaviria distorsionó, y entonces lo que hizo fue crear una manera amañada, inspirada en Schumpeter, para un Estado que propiamente en Colombia no es el Estado social de derecho. Buenos días.